Luz y sal, hermanos, toca reflexionar la lección número 4 de tercer año, evangelizadores por vocación. La iglesia y todos sus miembros tienen una misión primordial, evangelizar. Inicia esta lección pues con el capítulo o sección 13, hacia una comunidad evangelizada y evangelizadora. Y precisamente para hablar de esto, hace mención de la parábola del sembrador. Y en esta parábola a lo que nos invita Jesús pues es a dar fruto, ¿no? A escuchar la palabra y dar fruto. ¿Y cómo es que va a dar fruto la palabra? Pues dice acogiéndola. Ahora bien, esta acogida de la palabra sabemos que es personal, es decir, yo no puedo dar fruto si antes pues no me convierto, ¿no? Si antes no pongo o no vivifico el evangelio. Pero los frutos que se dan sí, algunos serán personales, pero también tenemos, la mayoría de ellos son frutos comunitarios. Incluso diría yo que eso es uno de sus frutos, hacer comunidad. Ahora bien, esta comunidad se tiene que lograr o se tiene que dar en la unión de la asamblea. Que ya sabemos que una asamblea es la reunión de personas por motivos morales o espirituales de alcance trascendental. Entonces, a ver, tratando de hacer un resumen, el hombre escucha la palabra, entonces lo primero que debe de pasar es despertar ese interés en ella, ¿no? Un interés que lo va a llevar a reunirse en una asamblea donde va a seguir escuchando la palabra ya de una manera más rigurosa, más constante, lo cual tiene que provocar que el hombre acoja la palabra. Y esta aceptación de la palabra tiene que ser tal grande que el hombre empiece a participar en la fe. Y así es como este hombre que inicialmente fue evangelizado, ahora se convierte en evangelizador. Pero como les dije, los frutos se dan de manera comunitaria. Entonces, la comunidad evangelizada ahora es una comunidad evangelizadora. Ahora, algo que menciona el Papa Pablo VI en esta sección, y creo yo que es de suma importancia, es recordarnos de dónde viene la autoridad de la evangelización. Sabemos que esta autoridad viene de Cristo y es cedida a los apóstoles y así sucesivamente hasta llegar a los obispos. Y esto lo dice con la finalidad que tenemos que estar conscientes que toda actividad evangelizadora tiene que estar sujeta a la jerarquía, a nuestro obispo. Dicho de otra manera, yo no puedo evangelizar si no tengo la autorización mínimamente del sacerdote, que ya sabemos que también el sacerdote tiene autorización del obispo. Entonces, les repito nuevamente, un evangelizador tiene que estar sujeto a lo que diga el obispo o en su defecto el obispo a través del sacerdote. Acoplando estas ideas, el obispo o el sacerdote o quien esté encargado, quien tenga autoridad, quien sea miembro de la jerarquía, autoriza a los agentes evangelizadores, ¿no? Estos agentes evangelizadores pues obviamente evangelizan a un pueblo. Si la palabra es acogida, como dice aquí la lección, pues este pueblo se debe de convertir en evangelizador, el cual queda a disposición de la jerarquía. Pasamos a la siguiente sección, la 14, la evangelización, vocación propia de la iglesia. En esta sección son 2 puntos a tratar. La primera sigue hablando de la unidad que debemos de tener nosotros los hermanos cristianizados, dice aquí, ¿no? La unidad que debe de tener la iglesia, esa unidad debe de ser tal cual que llegue a ser o que lleguemos a formar el cuerpo místico de Cristo. Y ya hemos visto la importancia de estar unidos, ¿no? La importancia de trabajar en equipos. También comenta acerca de la desunidad o de la separación, es que dice que eso es algo muy mundano, muy humano, y que el problema de esto es que pues llega a romper comunidades, más que romper, deshacer comunidades. Un cristiano que busca la desunidad está haciendo todo menos evangelizar.
Dice aquí en la lección, si en la asamblea cristiana cada uno de sus miembros se identifica con Cristo, por esa cristificación que en él se opera, lógico es que todos los miembros, cristificados todos, ya son una sola cosa en Cristo. Entonces, importante con esto, quien busca la desunión, quien busca separar la comunidad, quien busca separar, más grave, el cuerpo místico de Cristo, y es mejor que lo apartemos. Y eso es otra cuestión que tiene que afrontar el evangelizador, saber decir que no. Ya nomás así como experiencia, yo me he afrontado a eso, y si no sabemos decir que no en su momento, en el momento oportuno, créanme que las consecuencias pueden ser fatales. Por algo les dije, la desunión puede destruir comunidades. Dicho de otra manera, si no buscas la unión en Cristo, si no buscas formar parte del cuerpo místico y lo que buscas es separarlo, pues con la pena, hermano, aquí no puedes trabajar. Y esto es de suma importancia porque lo que viene después, y bueno, el segundo punto que nos hablan en esta sección, pues es la esencia de la iglesia, ¿no? La cual es evangelizar. Ya el apóstol decía, el apóstol San Pablo, ay de mí si no evangelizara, dando a entender que es su principal actividad. Dentro de que todo lo que hace en su vida diaria, evangelizar es lo primordial. A ese grado debemos nosotros llevar la evangelización. Al mismo tiempo el Papa nos vuelve a recordar, el Papa Pablo VI nos vuelve a recordar que la evangelización es la misión esencial de la iglesia. Y con esto pues recordemos lo que es esencia, el significado de esencia, ¿no? Que es lo que es, ¿no? Dicho de otra manera, si la iglesia no evangeliza, pues no sirve de nada, o no es lo que debe de ser, ¿no? Ahora esta función se extiende, esta misión se extiende en las tres funciones de la iglesia: la enseñanza, que es el magisterio, la santificación, que lo constituye el sacerdocio, y el gobierno, que lo constituye el apacentamiento o la jerarquía, ¿no? Desde estas tres funciones la iglesia debe siempre evangelizar. Y vamos recordando cuando Jesús le da esta autoridad a la iglesia, ¿no? Dice el Evangelio: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, id pues y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y algo importante aquí, ciertamente Cristo es quien delega esta autoridad, pero inicia este pasaje diciendo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Entonces debemos entender por esta frase que el mismo Padre le da también autoridad a Cristo, ¿no? Y hago una aclaración, no es que se la dé porque no la tenía, Cristo ya la tenía, pero dice esto con la finalidad de que se entienda que esta misma autoridad que Cristo le da a los apóstoles viene del Padre, ¿no? Esto que les estoy diciendo, la lección explica muy bien, ya que hasta el final de la página 4, después de su doctrina como maestro, sus sacramentos como sacerdote, su autoridad como pastor, dice la lección: en consecuencia, la misión de la iglesia tiene como origen al Padre, en cuanto que dicha misión es ordenada por Él, a través del Hijo como su fundador, cabeza y centro, y al Espíritu Santo como animador e impulso de toda realización. Esta sección acaba con dos cuestiones muy importantes. Primera, el Papa nos dice que la evangelización es gozo y vocación de la iglesia. Entonces no nos tenemos que sentir avergonzados, ¿no? Al contrario, al evangelizar nos tenemos que sentir realizados, porque estamos cumpliendo el mandato de Dios. Nos debemos de sentir alegres porque estamos colaborando con Dios, ¿no? Por eso les dije, no nos debemos de sentir mal al momento de evangelizar.
Y bueno, el Papa Paulo VI termina esta sección diciéndonos cómo vamos a realizar esta evangelización. Lo primero es predicando. Obviamente esto es transmitir la palabra de manera oral, de manera escrita, tal como nos dice Cristo. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo vosotros a plena luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde los terrados. Pero sabemos que esta predicación se debe de fundamentar en el testimonio, y esta es la segunda forma de cómo vamos a evangelizar: enseñando a través del testimonio. De nada sirve que le diga al hermano: no robes, no mientes, no seas violento, si yo soy el primero en robar, en mentir y en ser violento, ¿no? La enseñanza es con testimonio. Dice aquí el Evangelio: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios con franqueza, y que no te importa de nadie, porque no miras la condición de las personas. Y la otra manera de evangelizar, y la última, dice aquí: siendo canal de gracia. ¿Qué significa esto? Que vamos a ayudar a nuestros hermanos pues a obtener gracia. Dice aquí también a recuperarla, ¿no? Pero el Papa hace una como mención o advertencia. Dice: teniendo presente que nadie da lo que no tiene. Dando a entender que si nosotros no tenemos gracia, ¿qué es lo que vamos a compartir al hermano? Bueno, hermanos, continuamos con el capítulo o la sección 15, vínculos recíprocos entre la iglesia y la evangelización. En este capítulo, bueno, en esta sección, creo que estos numeritos son secciones, es importante aclararlo. Veremos cómo es la relación entre la iglesia y la evangelización, ¿no? Y para eso, pues el Papa Paulo VI nos quiere como recordar los primeros días de la iglesia, ¿no? Cuando pues era una iglesia naciente, con la potestad en los apóstoles, ¿no? Primeramente nos dice el Papa que la iglesia es resultado fructífero que proviene directamente de la actividad evangelizadora de Jesús. Dice que esta actividad no solamente es en lo general, sino también en lo particular de los 12 apóstoles. ¿Qué quiero decir con esto? Ahorita me viene a la mente un evangelio donde dice que Jesús predicaba con las parábolas, y que ya en lo secreto, acá en lo privado, Jesús le explicaba las parábolas a sus apóstoles. Esto segundo es a lo que se refiere en lo particular. ¿Qué queremos entender o qué debemos entender con esto? Jesús sabemos que predicó a lo largo de toda la Tierra Santa, se reúnen las multitudes y él predicaba, ¿no? Él enseñaba. Pues posteriormente debemos entender que también se dedicó a la formación de sus apóstoles. Y creo que lo hacía en dos maneras, ¿no? Ya en lo privado les explicaba con detalle las parábolas y todo, pero ahorita estoy pensando que posiblemente la predicación a las multitudes de Jesús también servían como enseñanza y formación a los apóstoles. Y esta formación de los apóstoles toma su cima cuando llega Pentecostés, y los apóstoles se lanzan a la evangelización de los pueblos, a la conversión de las multitudes. Ahora, esta iglesia naciente se dedicaba exclusivamente a la evangelización. Me gusta el siguiente punto, dice: es la iglesia desde entonces el signo de Cristo en el mundo y ante el mundo, humano y divino a la vez, en lo humano sin brillo, en lo divino luminaria, como que es ella misma en sí y para sí misma un misterio, lejos de comprenderse a sí misma, vive y avanza en los siglos, confiado en su fundador. Otro concepto de iglesia que me agrada y me impacta, no sé si se dijo el año pasado, al menos no lo comprendí, pero aquí nos dice que la iglesia pues prácticamente es el mismo Jesús, es signo de Cristo, ¿no? Yo podría comprender que es el mismo Jesús. Y creo que este es el punto importante que el Papa quiere aclarar y que nos va a aclarar más adelante cuando nos diga que Cristo en la iglesia no es posible. Y con este día nos debemos de quedar.
Posteriormente el Papa nos recuerda que la Iglesia ha de realizar la evangelización por el testimonio de la vida de sus miembros ante el mundo. Lo que les decía en la sección pasada, que de nada sirve hablar si no los ponemos en práctica. De nada sirve la predicación si no hay testimonio. Por eso es importante dos cosas. Primeramente, nosotros debemos de cuidar nuestra vida interior. Eso es muy evidente. Pero también en comunidad debemos de cuidar la vida interior. Yo me voy a preocupar por mi hermano se debe preocupar por mí, y también como comunidad debemos de cuidar nuestro testimonio. Y esto último es de suma importancia porque, visto del otro lado, es decir, si como comunidad no nos cuidamos, como miembros de la iglesia no nos cuidamos, como parte de la iglesia que somos no nos cuidamos, entonces no estamos cuidando la iglesia. Y nos menciona el Papa que la debemos de cuidar porque Cristo quiso que así fuera, ¿no? Y más que así fuera, deja en la iglesia unas riquezas invaluables. En primer lugar, deja la misión de la evangelización. Luego también deja las fuentes de gracia, los sacramentos, los principios de santificación. Deja también los dones y carismas que se le otorgaron a los apóstoles y que ellos transfieren con la imposición de manos. Por lo tanto, la iglesia, además de ser un motivo de unión entre nosotros los cristianos, pues es una fuente de riqueza espiritual que debemos estar cuidándola. Y cuidándola en el sentido de que nosotros somos testimonios de la iglesia, ¿no? Si yo no predico, si yo no evangelizo, si yo no soy fuente de, yo no ayudo a mi hermano a alcanzar su salvación, su santificación, y no tengo virtudes, no tengo gracias, pues y digo que soy miembro de la iglesia, estoy desvirtuando la iglesia. Por lo tanto, es importantísimo cuidar esta vida comunitaria, porque es parte de la evangelización que realizamos. Y recordemos, ¿por qué digo que es importante? Porque la evangelización es la esencia de la iglesia. Para concretar esta idea de que la misión de la iglesia es evangelizar y que debemos de cuidar en lo comunitario en la iglesia, ahí les va lo siguiente. En la sección anterior contemplamos que el evangelizador no puede ir a evangelizar por su propia cuenta, sino que necesita la autorización de su obispo o en el caso particular del sacerdote. Porque como la evangelización es parte o es esencia de la iglesia, se necesita esta autoridad, porque cuando se evangeliza no se hace en carácter individual, sino que se hace en carácter de la iglesia. Y veámonos con este ejemplo, ¿no? No sé, va un grupo de evangelizadores a un pueblo donde pues no se ha evangelizado o está a medias tintas, donde no se ha dado una evangelización profunda. Y este grupo pues tiene dos opciones, o lo hace bien o lo hace mal, ¿no? Y dependiendo de este desempeño que ellos tengan, pues va a ser el antecesor del siguiente grupo. Es decir, si ellos lo hicieron bien, la gente quedó muy emocionada con ello, al siguiente grupo que vaya, lo van a recibir con los brazos abiertos, con más hambre de seguirse evangelizando. Pero si lo que lo hicieron mal, difícilmente el siguiente grupo lo vuelvan a aceptar. Y obviamente estos grupos no van en carácter particular, estos grupos van en carácter o en nombre de la iglesia. Entonces por eso debemos de cuidar nuestra vida comunitaria, para que cuando nosotros dejemos esa semilla, los siguientes que vengan a regarla, decía la lección algo así, que cultivar y regar son dos trabajos diferentes pero igual de importantes, pues sean recibidos con los brazos abiertos. Ahí la importancia
de cuidar tanto la evangelización como la vida comunitaria, la vida interior comunitaria entre nosotros. Y bueno, el Papa termina este capítulo 1 con la sección 16, la Iglesia inseparable de Cristo. Así como se lee, es tal cual. No podemos decir que Cristo es una persona y la Iglesia es una cosa de manera separada. Si hablamos de Cristo, hablamos de su Iglesia. Si hablamos de la Iglesia católica, obviamente, hablamos de Cristo. Y hay un pasaje muy bonito que vale la pena leer en esta sección, que básicamente lo que nos dice es que la Iglesia lo compara con el sol, que es un sol y muchos rayos, lo compara con un árbol, que son muchas ramas y una sola raíz, y a mí me gustó más este ejemplo y ahorita se los explico. Y en esa manera así es la Iglesia, ¿no? Tenemos una sola cabeza que es Cristo, una sola raíz, un solo sol. En la Iglesia la conformamos todos los bautizados, todos los que aceptamos a Cristo como nuestro Señor, que somos diferentes, tenemos diversidad de funciones, de personalidades, pero todos llegamos o partimos de un punto, Cristo. Y les comentaba que el ejemplo del árbol me gustó mucho porque lo visualicé, no sé cómo, pero de cuenta de que pues sí sale un tronco de la raíz, supongamos o digamos, no supongamos, digamos que son los apóstoles, un tronco demasiado fuerte, y de ese tronco se empiezan a sacar ramificaciones, ¿no? Que serían los padres de la Iglesia, ¿no? Y después de estas ramificaciones siguen sacando más ramificaciones, lo cual me hace pensar que esas ramificaciones que van saliendo, las nuevas ramificaciones, pues es el trabajo que hace cada uno de nosotros, y no solamente en manera personal, ¿no? Sino en manera comunitaria. Y me gusta más porque también lo dice ahí, si esa rama es cortada, ya no da frutos, ¿no? O se seca. Y es algo que nos puede pasar. Si no nos formamos, si no nos esmeramos, dejaremos de dar fruto. Y con eso terminamos esta lección, sección y capítulo del Evangelio Nunciandi, hermanos. Nos estamos escuchando la próxima lección. Hasta luego. Luz y Sal, por cierto, si faltan lecciones de segundo, que creo yo que faltan bastantes, avísenme. Y nos estamos viendo. Luz y Sal, hasta luego. Sal.